Estás escuchando Tiempos de Reforma con el pastor Hidalgo Candelario. El tema de hoy es sed llenos del Espíritu Santo. Vamos a leer Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Quiero explicarles, usted no tiene ningún derecho de creer a lo que hoy yo enseñe. Si le quedan dudas, usted tiene que pagar el precio de escudriñar las Escrituras, ir con su pastor y preguntarle. No tiene que creer si algo que digo no va de acuerdo a lo que usted cree. Eso no nos deja de impedir que seamos hermanos. Ahora, si usted analiza bien, esta lectura es una orden para el creyente. Es una orden. Antes bien, sed llenos. Es una orden. Por ahí comenzamos. Esta es una orden de Dios para todo creyente en Cristo Jesús. Amén. Para todo elegido por Dios es una orden. Amén. Ser lleno del Espíritu Santo no es una opción. No es una sugerencia, es una ordenanza. Y lo preocupante de ello es que muchos evangélicos honestos no saben lo que es ser lleno del Espíritu Santo de acuerdo a la Escritura. Hay infinidad de creyentes que no están comprometidos con este principio fundamental, indispensable para poder ser guiado por la voluntad de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios guiaba de una manera diferente a como guía hoy. Hoy no guía a su pueblo a través de otros sentires. Hoy lo guía a través de la Escritura. Amén. Amén. Hoy no somos guiados de una manera mística. Vamos a hablar específicamente sobre el significado de ser lleno. ¿Qué significa? Lo primero, cada cristiano nacido de nuevo posee el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. No es que hoy te haces cristiano y el Espíritu viene a vivir a ti después. No. Desde que el Padre te eligió, te escogió y fuiste a la cruz, el Espíritu está dentro de ti. Gloria a Dios. ¿Por qué le dices cantando, Espíritu ven, ven? No, está dentro. Amén. Cada cristiano nacido de nuevo posee el Espíritu Santo en toda su plenitud. Gloria a Dios. No existe nacido de nuevo sin el Espíritu Santo. Pero es verdad
que en nuestras iglesias evangélicas tenemos montones de evangélicos no nacidos de nuevo. Por lo tanto, no poseen el Espíritu. Cambiaron de una religión a otra religión. Romanos 8:9. Lo vamos a ir leyendo despacito. Vamos a comer despacito. Amén. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, aunque esté metido en una de estas iglesias. Amén. Aunque predique, porque hoy se puede predicar sin tener el Espíritu Santo. Mas vosotros no vivís según la carne. Ahora, ¿a qué Pablo le llamaba no vivir según la carne? Porque no todo el término en la Biblia carne es malo. Porque Cristo vino en carne. Amén. Entonces hay que saber a qué el apóstol le dijo: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. ¿Qué quiso decir? ¿Dónde tenemos la respuesta? En la Biblia misma. Gloria a Dios. Todo lo que la carne hace religiosamente para ser mejor es carne, si no tiene la guianza del Espíritu. Es carne. Entonces, miremos a lo que el apóstol le llama carne. Vamos a leer 3 porciones, una por una. Filipenses 3, 2 al 9, pero vamos a llevarlo por porción. Primero del 3, del 2 al 3. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Pero hay que ver a lo que Pablo le está llamando carne. Aquí tiene la lectura. No tiene derecho a creer lo que yo estoy hablando, pero la Escritura dice si hay que creerlo. Amén. Vamos a ver a lo que le llama carne. Filipenses 3:4, la otra porción. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Ahí va lo que Pablo le está llamando. Si alguno tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Mire a lo que le llama carne. En cuanto a la ley, fariseo. Pablo ayunaba, y más que usted y yo. Amén. Pablo hacía vigilias, y más que usted y yo. Amén. Pero sin el Espíritu, ¿de qué sirve todo eso? Bueno, Pablo está. ¿Sí entienden? Vamos a seguir. En cuanto a celo perseguidor de la iglesia,
en cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. Ofrendaba, irreprensible. Ya quisiera yo tan siquiera 20 creyentes como Pablo en la iglesia. ¿Sí entienden? Útiles, irreprensibles. Pero ahora tenemos tanta gente burra, pero ahora, en cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. ¿De qué está hablando? De todas las obras que hacía. No está hablando de mentiras, de adulterio. Pues cuando uno le dice, tú andas en la carne, hasta se aflige. Usted puede no adulterar, no mentir, no emborracharse y, de acuerdo a Pablo, estar en la carne. Pura religiosidad sin vida del Espíritu. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Vamos a la otra porción. No se preocupe, después me pregunto. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Está hablando de lo anterior. Nosotros cuando hablamos de nuestro pasado, hablamos de puras fechorías. Pero Pablo no está hablando de maldades. Está hablando de una vida prudente, religiosa. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor de cuál lo he perdido, pero de cuál todo, lo que estaba hablando. Y lo tengo. No, léanlo. Vaya. Ahora, mi pasado no se compara con el pasado que el apóstol habla. Mi pasado era un perverso, robagallinas, mentiroso, parrandero y jugador. Pablo no está hablando de ese tipo de carne. Está hablando de una vida religiosa. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por medio de la fe. ¿Entendieron a lo que Pablo le llama vivir según la carne? Usted puede no ir a la barra, usted puede no ser adúltero, usted puede no ser un bebedor de vino, pero puede estar viviendo en la carne, confiando en rituales religiosos, creyendo que por eso usted es espiritual. ¿Es pecado ayunar? No. ¿Es bíblico ayunar? Sí. ¿Es pecado vigilar? No. ¿Es pecado las reuniones de oración? No. ¿Debemos hacerlas? Sí. Pero con la enseñanza correcta, que al nacido de nuevo eso le beneficia, pero al nacido no de nuevo eso lo orgullece.
Lo segundo, eso fue lo primero que quería aclarar. Lo segundo, ser lleno del Espíritu Santo es diferente a tener el Espíritu Santo. Usted puede tener el Espíritu Santo y no ser lleno. ¿Captan la idea? Juan 20:22. Esto es antes que el Espíritu Santo se derramó en Hechos. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Cuando ellos llegaron a Pentecostés, donde el Espíritu se derramó, ellos ya lo llevaban adentro. Usted, desde que el Padre lo trajo a la cruz, ya tiene el Espíritu adentro de usted. Pero puede tener el Espíritu y no la llenura. Eso es lo que quiero aclararles. Ese es todo el problema. También no es la idea que me lleno con el Espíritu hoy y ya estoy lleno por el resto de mi vida. El versículo que leímos, ser llenos, es un presente continuo. No es un pasado, ni es un futuro. Ser llenos. Hoy, mañana, pasado. Es un presente continuo. Hay gente que tuvo una manifestación del Espíritu hace 10 años. Y le digo: usted lleno del Espíritu. Hace 10 años. Eso no es así. Aleluya. El texto dice: sed llenos del Espíritu Santo. Algo constante. Es algo continuo. Podemos vivir una vida en desobediencia a Dios si no sabemos lo que es vivir momento a momento en la llenura del Espíritu. Cuando la mayoría piensan en el término lleno, por lo general piensan en algo, un vaso que se vacía algo y ya queda lleno. Esa es la idea común en la mayoría de nuestros lugares. Entremos pues a materia. La palabra que en la mayoría de veces se usa en la Biblia para lleno es la palabra plerus en el original. Plerus. Pero esa palabra se usa para todo lo lleno en el idioma original. Plerus. Y es la misma palabra que se usa en la lectura inicial. Plerus. Pero esta palabra significa ser llevado, poner tu vida en manos de. O sea, usted no se mueve en sus propias ideas. No se mueve en sus propios ideales. No genera su voluntad. Está siendo llevado bajo el viento del Espíritu, siendo empujado por el aliento de Dios. Como un velero, un barco que tiene una tela arriba. Cuando el viento, plerus, llena esa manta, el barco tiene que obedecer a donde el viento lo lleva. Es un sentido real, como quienes escribieron las Escrituras eran guiados
por el Espíritu de Dios. Es el enfoque de ser lleno del Espíritu Santo. Es ser llevado día a día, momento a momento, de una tarea a la otra, de pensamiento a pensamiento, palabra a palabra, de una acción a acción, siendo llenados. También la palabra plerus en el original griego se usa para impregnar. Para impregnar. El mejor ejemplo de eso lo podemos ver en la sal. La sal. Esa palabra es bíblica. La sal impregna, de hecho, también, que si pone cantidad suficiente sobre algo, lo preserva. La sal preserva. También cuando quiere comer algo y le pone sal, le da sabor, impregna lo que se está cocinando. Se impregna de sabor. El Espíritu de Dios quiere alinear nuestra vida para que se sienta como el Espíritu de Dios. Y para cuando alguien llegue a tu lado, el sabor de tu vida está tan lleno con la llenura de Dios que tú sabes a presencia de Dios. Amén. Se ha impregnado tanto la llenura en ti que el sabor tuyo es de Dios. Gloria a Dios. Por lo que estar con usted o conmigo, en cierto modo, es estar en la presencia de Dios. Amén. Porque Él le da sabor a nuestra vida. Su presencia en usted está impregnada, dominante. ¿Sabe que cuando yo no era cristiano y llegaba a una reunión de jóvenes, ¿sabe qué hacían los jóvenes? Oh, men, ya llegó esto. Y se iba. Si tú como cristiano, al lugar donde te metes, la gente se incomoda contigo, no me digas que tienes la llenura. Porque el que tiene la llenura sabe a Dios. Amén. Hablando espiritualmente, huele a Dios. Pero algunos de nuestros llamados hermanos en la iglesia huelen a división, huelen a murmuración, a difamación. Pero en la noche tuvieron una vigilia, tembló, gritó y dijo: hoy sí salí llena, hoy sí salí llena. Si salió llena, mañana lo primero que va a hacer es levantarse temprano, pegarle un beso a su esposo que no se ha levantado todavía, cocinarle unos huevitos bien rancheritos. Permita ver si lo puedo ilustrar de otra forma. En el Evangelio, siempre que el escritor quería hablar de alguno que está dominado por una emoción, usaba la palabra plero, lleno. Juan 16:6. Antes, porque os he dicho estas cosas, la tristeza ha plero, ha llenado tu corazón. Es la misma palabra usada en llenar con el Espíritu. Pero aquí la tristeza ha llenado el corazón de los discípulos. Y la tristeza los dominaba. No había lugar para el gozo. La tristeza ha llenado vuestro corazón
En otras palabras, una pena a tal grado que no puede ser mitigada por la felicidad. Ese es el concepto de lleno del Espíritu, que Él controla todas nuestras emociones, todos nuestros actos de voluntad, todos nuestros procesos de pensamiento. La llenura de ayer ya pasó. Permítame darle otra ilustración. Mateo 4:1. Aquí vamos a lo bueno. Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado, pleno, por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Aquí está operando el Espíritu Santo en la vida de Jesús. Dice que el Espíritu lo llevó. Ahora leamos la lectura paralela a esta. Lucas 4:1. Es la misma lectura, solo que dio otro enfoque. ¿Listos? Amén. ¿Quieren leerlo conmigo? Amén. Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Cómo iba el Señor? Lleno. Más adelante vamos a ver cómo Él mostró la llenura. Iba lleno. ¿Quién lo llevaba? El Espíritu. ¿Por qué obedeció? Porque iba lleno. Amén. Ahora, ¿cuál era la condición en la que le llevó el Espíritu? ¿Cómo estaba Él? Lleno del Espíritu. ¿Ven lo que significa ser lleno del Espíritu? Significa ser guiado por el Espíritu, ser controlado por Él, pero no a través de una manera mística. Ya lo vamos a ver a través de qué. Ser lleno del Espíritu Santo es vivir momento a momento bajo el control del Espíritu Santo. Esto es el significado de ser lleno. Pero ¿cómo se logra? Porque yo eso preguntaría. Bíblicamente, ¿cómo se logra eso? Si yo pregunto esta tarde, van a haber diferentes pensamientos. Unos dicen, yo lo lleno ayunando. Yo me lleno orando. No, usted se fortalece. Eso es bíblico. Pero para ser lleno es otra la manera. Pero ¿cómo se logra? ¿Cómo me lleno? ¿Cómo obtengo la llenura? ¿Cómo puedo saber que esto es una orden? Porque dijo, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes ser lleno. ¿Está a tu alcance a llenarte? Sí. Si no, no te dijera llénate. El Espíritu Santo no está a tu alcance de recibirlo. Es Dios que te lo imparte. Pero la llenura está a tu alcance. Él no nos va a enviar a algo que no está a nuestro alcance. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes sed llenos del Espíritu. ¿Está a tu alcance? Sí. ¿Está a mi alcance? Sí. Pero ¿cómo lo hago? Es increíble con qué facilidad se transversa una verdad bíblica. En esto de la llenura, muchos oran por otros poniéndole las manos para que reciban la llenura. No se tiene que orar por la llenura.
es una orden. Antes ser lleno. Amado, si yo te digo que hagas algo, es porque sé que está a tu alcance hacerlo. Amén. Entonces está al alcance. Usted no tiene que decir, Señor, quiero ser lleno. Sí puede orar, Espíritu Santo, manifiéstate, derrámate en gozo. Seguro que sí. Pero la llenura yo tengo que hacerla. No tiene usted que, si Él le dio a usted una orden, entonces tiene los recursos para hacer lo que le está mandando. Veamos de otra manera simple. Se trata de una rendición de su voluntad, su intelecto, su tiempo, su talento, su tesoro, todo el control. Déjeme decirle algo para que vayamos ya cerrando. Ser lleno del Espíritu es lo mismo que permitir que la palabra de Cristo more en usted en abundancia. Amén. Tiene que ser lo mismo, ya que produce el mismo resultado. La gente dice que ser lleno del Espíritu es algo místico, muy místico. No, la llenura del Espíritu es tomar la palabra de Cristo, hacerla parte de mi vida Amén. y dejarla que fluya. Pero ¿cómo usted quiere ser lleno del Espíritu si nunca lee la Biblia? Si no la memoriza. Solo viene a comer un pedacito el domingo. La llenura del Espíritu es tomar la palabra que Cristo nos ha dado en la Escritura y dejarla que more en nosotros. ¿Cuál es la palabra? La espada del Espíritu. Amén. Pues la palabra. Gloria a Dios. Solo el Espíritu sin la espada. Exacto. Entre más se mete la Biblia a usted y entre más se disipula y entre más estudia, más llenura del Espíritu tiene. Amén. Y en alguna situación específica, ¿qué va a salir por sus labios? La llenura del Espíritu, Amén. que es la que produce el cambio. Él es el pastor Hidalgo Candelario, Iglesia de Cristo, Restauración Final. Si quiere ser lleno del Espíritu, no se siente en un rincón a esperar. Lléname. No, lea la Biblia. Estudie. Me he dado cuenta que en estos días la gente evangélica escucha más música que lee la Biblia. Yo pasé un tiempo, compré una Biblia en audio y dejé de oír música un tiempo. Pura Biblia, 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 pura Biblia. Mi vida ha tenido un rumbo diferente. Vaya, fíjese. La Biblia dice: someteos pues a Dios, resistir y de vosotros
¿Y usted qué hace? Reprenderlo. Está al revés. Tiene que resistirlo. Bueno, eso dice la Biblia. Amén. Yo no lo digo, la Biblia no dice. ¿Qué cree que es más fácil? ¿Ponerse a reprender o pasar horas leyendo la Escritura para tener la sabiduría cómo contestarle al diablo? Amén. Gloria a Dios. Vamos a donde se nos va a abrir más la Escritura. Mateo 4:4. Una pregunta. Cuando el Señor fue llevado a ser tentado, iba lleno del Espíritu. Amén. Que ahora vamos a leer la llenura de él. Mateo 4:4, 4:7 y 4:10. Leemos 4:4. Él respondió: escrito está. Y después, ¿qué citó? La palabra. Amén. ¿Cómo iba para el desierto? Lleno del Espíritu. ¿Desierto? Amén. Y cuando ya estaba enfrente a aquello, no se puso a temblar, no se puso a hacer cosas místicas, no se puso a regar agua, a regar aceite, no se puso a eso. Él respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es la llenura. Amén. 7. Jesús le dijo: escrito está también. Le estaba citando el Antiguo Testamento. Cristo tenía Biblia. El 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, te reprendo. No, vete, Satanás, porque escrito está. Amén. ¿Con qué lo alejó? Con la llenura. Todo lo demás, gozarse en alabanza, danzar en alabanza, con mi amado dirigió tan alegre. Todo eso es bueno. Como cantaron ustedes, como todo eso es bueno, pero así no se recibe la llenura. La llenura se recibe pasando horas en la Escritura y memorizándola y guardándola y atesorándola. Si usted quiere saber lo que es el lleno del Espíritu, aliméntese con la palabra. Amén. Porque cuando la palabra entra y mora permanente en usted, el Espíritu tiene la verdad con la cual da la dirección a su vida. Amén. Me dijo alguien: yo tengo ya la dirección de Dios. Lo leí en un libro y él me lo contó. Estaba orando para un viaje misionero y estaba lloviendo y se deslizó y se cayó y cabal cayó encima de un mapa que decía Argentina. Ya tengo la respuesta. Voy para... No, Dios no guía así. Hoy Dios no guía por sentires. El corazón es engañoso. Amén. Hoy Dios no guía por los medios que hoy vemos que la gente guía su vida.
Mire, hay gente que dice: Dios, háblame, papá, por favor, ábrame, abre la Biblia y pone el dedo. Si está bonita la lectura, gracias, mi papá. Y si aparece Judas ahorcó, ¿te ahorcarías? Dios ahora guía a través de la Escritura, Amén. pero aprendida, estudiada, memorizada. Lea la Biblia. Vengan los discipulados. Cuando el pastor anuncia un estudio, si es posible, pierda de trabajar y venga, para que se llene del Espíritu. Quiero que leamos Juan 6:63. Todo lo que le estoy hablando está en la Biblia. Usted no tiene derecho a creerlo. El Espíritu es el que da vida. La carne, ¿a qué se está refiriendo ahí la carne? A todas las obras religiosas sin guianza. El Espíritu es el que da vida. La carne, los rituales religiosos, evangélicos, sin el Espíritu y sin la llenura, son carne. ¿Cuánta gente se cree espiritual porque hay unos 5 días? Ay, hermanita, hoy vengo que echo fuego del Espíritu. Sí. Y después de 15 días está echando fuego por la lengua. Pero si tiene la llenura, ya va a ver lo que pasa. Yo no estoy contra el ayuno, es bíblico, ¿sí entienden? Pero eso, sin lo otro, es carne. El Espíritu es el que da vida. La carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu. ¿Qué es la Biblia? Espíritu. ¿Quieres llenarte del Espíritu? Lee la Biblia. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis, no dice obedeciereis, permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre de ¿qué? ¿A quiénes le habló Cristo? A los judíos. Venían llenos de ¿qué? De carne. ¿De carne qué? Religiosa. Venían esclavos de la religión. Y hoy tenemos en nuestras iglesias evangélicas muchos esclavos de rituales religiosos que no les producen vida porque no tienen la llenura. Lucas 6:45, y después de esta lectura finalizamos. El hombre del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sabes
quién eres verdaderamente tú, el que eres cuando estás en presión. ¿Saben lo que es presión? Presión. Cuando te machucan el callo. El que verdaderamente eres tú y yo es el que sale cuando estamos en presión. Nos sorprendemos a veces de nuestras parejas. Acaban según de llenarse en la iglesia. Voy lleno, vieja, voy lleno, vieja. Llega a la casa y le dice, viejo, no comas carne en la noche, te va a hacer daño. Mira, ya parece mi madre, hombre. Mi mamá así era. Me prohibí. ¿Qué pasó con la llenura? De lo que tenemos, habla la boca. Y a veces brota. Hace unos días yo conté algo en la iglesia. Había un miembro en la iglesia que me amaba mucho. Y decía, pastor, lo amo, amén. Pastor, lo amo, amén. ¿Verdad que hace poquito lo dije en la iglesia? Ahí estaba mi esposa presente. Porque si alguien sabe si el pastor está mintiendo, es la esposa. ¿Verdad, mi hija, que es verdad? Sí. Y hay otros miembros ya mayores ahí, ¿verdad, Andrés? Sí, porque todos oyeron al hermano. Pues le tocaba a él dirigir las alabanzas. Y cuando terminó la alabanza, brotó lo que había en su corazón. No dijo, vamos a pasarle la parte al pastor. Dijo, vamos a darle una patada al pastor. ¿Y de dónde quedó lo que me amaba? Brotó. ¿Quieres la llenura? La Biblia te lo ha enseñado. Hasta ahí llegamos. Dios bendiga a todos los que han escuchado. Hemos llegado al final. Te invitamos a que sigas escuchando nuestras prédicas por nuestro canal de YouTube, Iglesia de Cristo, Restauración Final.